Bueno, este mensaje fue inspirado en hechos reales. La gente tiene demasiadas justificaciones humanas para preguntarse: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no metió mano? ¿Por qué Dios no permite que las cosas fluyan? ¿Por qué Dios no permite que yo sea feliz? ¿Por qué siempre tiene que haber una piedra en el camino? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Para qué vine aquí? Estaba yo hablando con una muchacha y me decía que estaba enojada con Dios por algo que pasó y que Dios no metió mano. Dios no hizo nada. Dios no se entrometió. Dios no mandó un profeta. Dios no mandó un pastor. Dios no mandó a nada. Solamente permitió el sufrimiento. Y nosotros podríamos decir: no, es obra de Satanás, es obra del diablo. Es el diablo que estás trabajando. Pero la Biblia dice que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Una hoja de un árbol no se mueve sino por la voluntad de Dios. Todo lo que está pasando en ese momento en tu vida y todo lo que no está pasando es porque Dios le da su santa gana, en otras palabras. Es porque Dios quiere o no quiere. Nosotros somos víctimas de un botón que Dios apretó. Cada cosa que pasaba en el Nuevo Testamento, en los evangelios, cada acción, Dios recalcaba, en la palabra recalcaba, de que y esto pasó para que se cumplieran las escrituras en Isaías, tal, que se iba a cumplir, de que iba a venir un Mesías, de que él iba a tratar él se iba a comportar de esta manera, y esta profecía que esta persona dio, y esto que hizo esta persona en contra de Jesús, se dio para que se cumpliera la profecía. Cada secuencia que pasó en la vida de Jesús y sus alrededores y las personas de su alrededor ya estaba escrito, y eso lo sabemos. ¿Cómo pensar de que el sufrimiento ya estaba predestinado? ¿Cómo pensar de que yo puedo sentirme culpable por lo que yo hice? Pero ya Jesús había dicho: me vas a negar 3 veces. Y pensar de que mi falta yo la pude evitar. Pensar de que yo no quería, pero pensar de que la fuerza de una profecía ya estaba establecida, es como pelear con Dios en contra de mi debilidad, porque hasta mi debilidad Él la puso. Y cuando yo peleo con mi debilidad, estoy peleando con una debilidad que Él mismo profetizó. ¿Cómo pensar de que yo puedo evitar algo, pero no lo puedo evitar porque ya estaba establecido antes de que yo lo quisiera evitar? Es como que vos digas ahorita: no, de aquí yo salgo a comer, tengo hambre. Y que venga un profeta y dice: no, dice el Señor que no vas a salir a comer. No, yo voy a salir a comer. Y vos decís: pero es que yo soy dueño de mis decisiones. Sí, pero es que ya estaba establecido de que algo iba a pasar y que no iba. Es más, Dios te está diciendo: no te va a dar la gana de ir a comer después del culto. Pero es que yo ya quiero, pero es que después no vas a querer. Él pone el querer como el hacer. Porque con la tentación Dios pone juntamente la salida. O sea, la tentación no la pone Él, porque Dios no tienta a nadie. Pero sí Dios permite la tentación, no por la tentación en sí, sino por la salida. Porque para Dios lo relevante no es el dolor, sino cómo nosotros salgamos de él. Y hay gente que se quedó en el dolor, en una mala experiencia, en un familiar que perdieron, en finanzas que se vinieron abajo, en relaciones disfuncionales, en una mala prédica, en una mala interpretación, en una mala canción, en una inversión que no nos dejó nada. Todo eso nos produjo dolor, en un hijo que perdimos, en un aborto,
que nosotros no quisimos provocar, pero se vino el bebé. Yo estaba hablando con mi profesora, ella nos contaba lo feliz que estaba y mencionaba a Dios constantemente en su felicidad, porque estaba embarazada. Semana anterior se sentía mareada, pero nadie sospechaba que era que tenía un embarazo. Entonces nos mandan un mensaje del grupo de WhatsApp y nos dicen que la profesora no se va a presentar. Luego una muchacha quisquillosa, como siempre, que siempre hay que alguien se queja de todo, dijo: no hombre, y la profesora no dio la materia y yo ya estoy preocupada, ¿cómo vamos a hacer con la materia español? Hay mucha materia que está ahí que no se ha dado, no voy a lograr el examen. Sí, pero es que la profesora no vino porque perdió el bebé. Mi pregunta es: ¿eso Dios lo permitió o no lo permitió? ¿Fue Dios quien lo permitió o fue Dios que no lo permitió? ¿Quién fue? El que accionó fue Satanás, podríamos decir. Los que accionamos fuimos nosotros, nuestra carne, podríamos decir. Pero el que permite y no permite es Dios. Por eso es que el origen de cada acción al final es Dios. Dios es el que permite, el que dice: yo me hago responsable, porque permite su responsabilidad. Y Dios es el que dice: yo no me hago responsable porque yo no permito mi responsabilidad en tus malas acciones. No podríamos decir que Dios hace todo, pero podríamos decir que Dios permite todo. Por eso que cuando hay gente que dice que esto no es de Dios, entonces ¿por qué lo está permitiendo? Por eso cuando gente dice que no estás hecho para predicar, que no estás hecho para evangelizar, que te pusieron hombres, entonces ¿por qué Dios lo permitió? Es Dios el que permite. Nosotros podemos hacer un montón de cosas sin sentido en la vida. Podemos hacer cosas sin sentido. Podemos pasar perdiendo el tiempo durante muchas horas en nuestras redes. Podemos sentarnos con la tacita de café o de té y empezar a hablar con los problemas de todos los hermanos de la iglesia. Podemos llegar después del trabajo a ver todo el día Netflix. Podemos hartar y comer y engordar y dejarnos llevar por la glotonería. Podemos estar solos o solteros, o podemos tener un montón de huilas sabiendo que no vamos a ningún lado con eso. Y todo eso que estamos haciendo no tiene sentido hasta que algo nos duele, hasta que el hecho de tener ese montón de raspes hizo que yo me enamorara de alguien. Y después de ese amor, de esa persona que no quiso nada serio conmigo, cuando yo no quería nada serio con ella, esa persona desde el inicio, un ejemplo, afectó mi corazón y me dolió. Yo puedo estar comiendo McDonald's todos los días y eso no tiene sentido, hasta que el doctor dice: ya no puedes comer carbohidratos, cero azúcar, todo simple, porque estás con el azúcar alto, tengo que inyectarte insulina. Entonces ahí, cuando algo que no tenía sentido me empieza a doler, es ahí donde yo analizo el porqué de las cosas. Yo pude haber pasado toda mi vida sin dedicarle tiempo a mis hijos, hasta que pierdo un hijo. Hasta que algo me duele, yo analizo el sentido de lo que no tenía sentido. Hasta que algo me duele es cuando empieza a tener sentido lo que no tenía sentido. Yo puedo ignorar todas las cosas. Yo puedo pasar haciendo cosas e ignorarlas hasta que algo me dolió. Me pregunto por qué pasa esto. Yo puedo venir a la iglesia durante toda mi vida, no pasa nada. Hasta que en la iglesia me pasó algo mal, yo me pregunto por qué.
Gloria a Dios porque te pasó algo malo en la iglesia y te sacó de tu sistema, de lo que tenías sistematizado. Tal vez alguien te hizo daño en la iglesia, tal vez alguien te habló mal y te preguntaste, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué esa persona hace eso? Todo está bien hasta que algo nos duele. Todo marcha hasta que algo nos duele. Hay mujeres que sospechan infidelidades, pero tienen miedo de que esa infidelidad o esa sospecha sea algo cierto. O sea, están haciendo a un lado aquello que les puede dar dolor. Están haciendo a un lado aquello que les puede dar dolor, porque prefieren no poner atención al dolor cuando el dolor fue hecho para ponerle atención. Porque el dolor nos detiene y nos hace poner atención. Usted puede estar en un sistema, usted puede ser impuntual. Puede ser impuntual todos los días, hasta que lo deja el bus y usted dice, soy impuntual. Usted puede ser impuntual todos los días, es más, lo puede dejar el bus siempre. Pero si ese momento en donde vos ibas a Liberia, una chiquilla te estaba esperando y te dice, no me fui porque usted llegó muy tarde, eso te dolió y le prestaste atención, porque el dolor fue hecho para prestarle atención. Una de las cosas más egocentristas o más ignorantes que nosotros podemos hacer es decir, no, eso son cosas que pasan en la vida, a cualquiera le pasan, las personas son infieles, tenemos pérdidas de familias, a veces vienen las crisis, son cosas que pasan, son cosas normales. No. Eso no fue hecho para ser normal, eso fue hecho para que usted le ponga atención. No, así son los hombres, no ponen atención, son despistados. No ponga la atención, porque si está actuando de manera sospechosa, muy posible, bueno, aquí no hay mujeres, pero si un hombre está actuando de manera sospechosa, no, si una mujer está indiferente con vos, ya como que te aparta, como que se siente fastidiada, te hace, ponga la atención. Usted podría decir, no, así son las mujeres. No, pero si te duele, tienes que preguntar, ¿por qué eso me está pasando a mí? El dolor fue hecho para yo preguntarme, ¿por qué me está pasando a mí? El dolor es el mejor maestro, es el mejor método de aprendizaje. El egocentrista le echa la culpa a Dios, y el ignorante dice, no, son cosas que pasan, deja pasar las cosas, quiere dejar pasar el dolor. Pero cuando usted deja pasar el dolor viene y se multiplica en algún momento, y eso sí te va a botar. Cuando usted empieza a engordar con sobalula y usted no quiere ahorrarse la dietica, cuando usted tenga el colesterol alto, ahí el dolor te va a botar. Cuando usted vea el mal comportamiento de su hijo y usted lo deje pasar porque usted le da dolor pegarle, cuando sea grande el dolor usted tiene que ponerle atención al dolor. Por eso el dolor fue hecho para ponerle atención, porque el dolor le ha sentido a las cosas. Una persona podría decir, no, yo le echo la culpa a Dios por un abuso. Pero no fue que tus papás fueron un poco descuidados. Yo me quedo con el dolor y como no tiene sentido le echo la culpa a Dios. Pero tal vez tus padres fueron descuidados, te dejaban con personas que no tenían que dejarte. Pero quiero ahorrarme el dolor del disgusto de ponerme en contra de mis padres. No, la responsabilidad posiblemente fueron tus padres, pero duele pensar de que fueron tus padres, porque tendrías que perdonarlo. Pero es que el dolor es el mejor entrenamiento para la humildad, para el corazón. Si yo podría encontrar el sentido, si yo podría detenerme después de cada dolor y analizar el porqué del dolor,
del porqué de un abuso, yo fuera el mejor predicador acá, predicándole a las familias de cómo cuidar a sus hijos, cómo no dejarlos con cualquiera. No importa, porque Dios está en el asunto. Sí, pero hay padres imprudentes. Hay padres imprudentes por solamente un tema de no ponerle atención al dolor. Todo lo que te está pasando, lo que te ha pasado, tiene una profecía, tiene un botón, tiene una secuencia de algo que Dios quiere hacer para el presente. Porque todo inicia por medio del dolor. Un ministerio inicia por medio del dolor. Una relación, un matrimonio, lo primero que vas a tener y te vas a dar cuenta es el dolor, las discusiones, las incomodidades. Un negocio, lo primero que inicia es el dolor. No hay plata para pagar, la estamos viendo fea, no está alcanzando, dolor. Todo inicia por medio del dolor, porque el dolor es una ley universal del crecimiento. El dolor nos hace madurar. Los niños pueden pasar por experiencias malas, furries. Pueden pasar por la mayor experiencia o el mayor trauma. Pero hay algo en el cerebro de los niños que inhibe el dolor de una mala experiencia, que inhibe el dolor de una experiencia emocional. Ellos no tienen la capacidad de tener dolor por una experiencia emocional. Esa capacidad se empieza a desarrollar cuando el cerebro empieza a madurar. A partir de los 12 años, 13 años, 14, usted dice, mira, no había notado que cuando era niño esta persona se me acercaba con una mala intención morbosa. No había notado que cuando era niño muchas personas se acercaban diciéndome indirectas y echándome cizañas sobre mi propia familia. No había notado, pero el niño o el adolescente empieza a notar sus heridas hasta que tiene una etapa de un ciclo de inicio de madurez. Porque el dolor te hace madurar. El dolor es el inicio de todo. Y siempre en esta vida vas a tener dos opciones: o vas al dolor o el dolor viene a vos. Si sos hijo de Dios, o vas al dolor o el dolor viene a vos. Jesús fue al dolor o el dolor llegó a él. Él fue al dolor. Él inició, él fue experimentado en dolores, y su dolor inició con los 40 días de ayuno. Posiblemente de antes había dolor, pero registrado Jesús empezó con su dolor a los 40 días de ayuno. Los 40 días de ayunos fueron el centro, el punto de referencia de lo que iba a ser el crecimiento después. Empezás a madurar y empezás a notar que tenés traumas, que tenés dolores emocionales. Terminás la escuela donde los profesores eran totalmente empáticos con vos y viene el colegio. Ahí vienen pruebas, 65, una nota para llegar a cuarto año. Cuando inicia 65, para llegar a primero, segundo y tercero pasás con 65. Cuando estás madurando ya te piden una nota de 70. Para llegar a la U, para iniciar otro nuevo ciclo, te piden exámenes de bachillerato. Bueno, yo sé que lo quitaron, pero todo lo que inicia, siempre que inicia un ciclo, tiene que haber un dolor, tiene que haber una exigencia, una demanda para yo empezar mi ciclo. Porque si me dieran siempre la misma materia desde primer grado de la escuela, yo no tuviera dolor. Entonces yo empezara siempre a vivir una monotonía sin empezar un nuevo ciclo, porque para empezar un ciclo tenés que pasar por dolor primero. Lo que pasa es que hay gente que nunca superó el primer ciclo de dolor, se quedaron en el primer ciclo, se quedaron en el abuso, se quedaron en la traición, se quedaron en alguien que les hizo daño,
se quedaron en una mala pérdida de un familiar, se quedaron en el primer ciclo y no quisieron venir a la iglesia, porque la iglesia es puro dolor, es incomodidad, es gente que no me quiere ver, es gente que no me quiere hablar, es gente que les tiro un mensaje y no me dan pelota, hay mucha gente que se... Les voy a poner un ejemplo para los que hemos entrenado. Cuando vos vas al gimnasio, ¿qué sufrís? Dolor. ¿Por qué mucha gente se sale del gimnasio? Porque nunca entendió el sentido del dolor. Es muy probable que una persona dure mucho tiempo en el gimnasio cuando una persona entendió por qué estaba sintiendo ese dolor. Una persona entiende por qué está sintiendo ese dolor, ve resultados del dolor, y esa es una persona que siempre se va a quedar en el gimnasio. Cuando usted entiende el sentido del dolor, usted se queda en el gym de la vida, usted se queda ahí. Cuando ese dolor te da un resultado, usted se hace experimentado en dolores, usted busca la incomodidad. Pero sin dolor no hay empatía, y sin empatía no hay resultado. Porque si usted fue abusada, si usted fue abusado, y usted ve que otra persona fue abusada, otro hombre fue abusado, usted dice, ya, y eso le pasa por estúpido, que idiota, que estúpido. O sea, usted no tiene empatía porque usted no pasó por ese dolor que otro dolor pasó, que otra persona pasó. Si usted ve a niños con hambre, si usted tiene billete o ni siquiera tiene billete, pero si usted ve a niños con hambre y usted ve que esos niños no tienen comida, si usted no tiene dolor, usted dice, y que los papas trabajen. Los tatas no trabajan, que hagan algo los tatas. Usted no tiene empatía. Si usted ve una mujer que está sufriendo agresión con su esposo y usted la ve sufriendo y usted dice, ay, mira qué tonta, ¿por qué no se va? Es que usted no estuvo en ese lugar de dolor. Por eso es que el dolor nos genera empatía. Por eso es que si usted no ha pasado por ninguna especie de dolor, bienvenido al Evangelio, que te lleva a ayunos, que te lleva a oración, que te lleva a hacer cosas dolorosas que no querés hacer. Pero esa incomodidad te ayuda a empatizar con los demás. Si usted no ha pecado en el Evangelio, cuando otros pequen, duele pecar, duele saber que le fallas a Dios. Pedro lloró amargamente porque le falló a Dios. Y muy posiblemente por eso fue que Pedro no fue religioso, fue flexible, porque él sabía lo que era fallarle a Dios. Y eso dolió, pero el dolor crea empatía, crea esa parte humana que te permite humanizar con los demás, que te permite sentir lo que los demás están sintiendo. El dolor te hace flexible. Pero si usted ha tenido una vida de éxito y usted siempre ha logrado un montón de cosas, usted siempre ve hacia enfrente, ve hacia arriba y está allá arriba, usted dice, ¿y estos simples mortales qué les pasa? A estos simples mortales ¿qué les pasa? Y pero su matrimonio está hecho, y pero que lo arregle, que haga algo. Y pero esos niños no tienen comida. No, yo a esa ya trabajaba. No, pero esa mujer está partiendo por un abuso. No, pero perdió un hijo y nunca superó el duelo. Perdió un padre y nunca superó el duelo. Y pero ¿qué le pasa? Son ciclos, hay que esas cosas se superan. ¿Qué le pasa a la gente? Pero si usted pasó por eso, usted dice, es duro esa vaina, yo pasé por eso. Si usted pasó por un abuso, yo pasé por eso. No, pero no, es que hay muchas cosas que se toman en cuenta en el momento, esas pequeñitas pinceladas que se valoran. Usted las valora cuando usted estuvo ahí en el dolor. Hay gente que juzga al que no quiere ayunar, posiblemente no ha ayunado porque eso es doloroso. Hay gente que juzga al que no quiere orar, como si orar fuera tan fácil.
Yo entiendo por qué es doloroso, yo entiendo por qué no duele. Las personas que menos oran son las que más critican a las que no oran, porque no entienden el dolor de no querer y hacerlo sin querer. Hay personas que, pero ¿por qué no van a predicar? Y juzgan. Es fácil que te cierren la puerta y que te quieran tirar una piedra y que te quieran dar en la jupa. Es fácil eso, que haya gente que salga lento con machete y diga, no, aquí no vengan esos payasos. Es fácil que te montes a un bus y que el chofer te pegue brillo ahí, que la gente te ignore y vas hablando como tonto. Y pero ¿por qué no quiere cumplir su ministerio? Es fácil estar viendo que hablas todos los fines de semana para no hablar lo mismo. Es fácil. No empatizamos cuando no pasamos por el dolor. No entendemos cuando no pasamos por el dolor. Y está la señora religiosa esta, que dice, esas mujeres alborotadas, esos huilas, esos jóvenes alborotados, que andan con novio, andan con novia. Esa señora no entiende lo que es el dolor de la abstinencia. No entiende eso. Se casó a los 15 y tuvo 15 hijos. Era activa. No va a entender eso jamás. No va a entender lo que es abstinencia. Porque en los años 60 se casaban a los 14 años y tenían reguero de huilas. No había televisor. Nunca estaba en abstinencia. ¿Qué va a entender a un joven cristiano? No lo va a entender. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Dios? Que Dios usa el puente del dolor para que nosotros empaticemos con los demás, que nosotros podamos decir, ay, duele esa vaina, no sé, no he estado ahí, pero no quisiera estar ahí. Sos valiente, has salido ahí. Yo posiblemente no lo lograría, yo posiblemente ya hubiera caído. Si yo le he dicho yo le he dicho a gente, no, si yo fuera mujer ya hubiera sido una perra, yo hubiera caído. Con tanta sugerencia. Si yo estoy en donde estoy, es porque posiblemente el Señor permite que las mujeres no se me abran, que las mujeres no me echen la hablada. Se me insinúan, sí, pero ¿qué si una se te pone enfrente y te dice, papi rico, y te empieza a tocar y la vaina? Yo nunca he pasado por eso. Posiblemente hay que caiga. Sí. Pero no tenemos que estar ahí para empatizar con el que se ha caído. Porque si nosotros no empatizamos por medio del dolor de los demás, Dios va a permitir que estemos ahí, que caigamos. Pobrecitos, son pastores rajatablas que le viven tirando hachazo a todo el mundo. En algún momento van a caer, están predestinados. Tienen que entender el dolor de los demás. Tienen que empatizar con eso. Pablo decía que nosotros tuviéramos mucho cuidado de cómo nos referimos a los demás. No vaya a ser que por eso mismo nosotros seamos tentados. Y usted me dice, bueno, el mensaje fue el sentido de las cosas. Sí, pero es que el dolor le ha sentido. Las personas que siempre viven sin superar un dolor es porque no han superado el ciclo de ese dolor. No lo han superado. Yo he predicado esto, pero todos sabemos la capacidad de David de superar el ciclo del dolor. David perdió un hijo, empezó a llorar 7 días, no comió, no tomó agua, no hizo nada. ¡Pum! Llegó, tu hijo ha muerto. Antes de que hubiera muerto ya había hecho eso. Le golpearon la puerta, tu hijo ha muerto. Ok, pum, se echó colonia, seguimos por lo que superaba los ciclos del dolor. La gente que anda ya obstinada, amargada, es porque nunca ha superado el ciclo del dolor. Es porque nunca le ha encontrado el sentido al dolor. Es porque nunca ha canalizado y usado el dolor para decirle a una persona enfrente, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando. Te dolió el desprecio, te dolió el que te criticaran, que no te dieran pelota, incluso en el evangelio, los religiosos. Es para que usted se pare aquí y por medio de ese dolor usted empatice con los demás. El dolor le da sentido a la vida. El dolor abre ciclos. El dolor es el método universal para crecer. El dolor es el gimnasio de la masa muscular espiritual. Es el dolor. Y si usted que es hijo de Dios, y si usted que es de mi ministro,
Si usted no busca el dolor lo va a buscar a usted. El dolor, cuando algo está muy calmadito, tenga miedo, porque cuando el mar está calmado es porque viene un tsunami. Cuando algo está muy tranquilo, o sea, persuádase de eso, porque nada puede estar tranquilo, todo tiene que tener un dolor en algún momento. A mí me preocupa cuando todo está demasiado bien. Yo digo, o sea, se avecina algo. Y cuando algo está demasiado bien y cuando algo se avecina, es porque usted no está buscando el dolor lo está buscando usted. Ahórrese el disgusto de que lo agarren desprevenido, de que el dolor lo agarre desprevenido y vaya usted al dolor. Estaba un hombre llamado Job. El problema de Job es que siempre vivía de gloria en gloria, de multiplicación en multiplicación. Él era agradecido, sí, pero nunca había padecido por un dolor. Nunca todo estaba bien. No es justo que todos sufrieran, los grandes profetas, hombres de Dios, y Job no era justo. Job no había estado en el gimnasio de la vida. Job no había estado en una oportunidad de cuestionamiento hacia Dios. Todos en algún momento tenemos que tener un momento donde tenemos que preguntarle a Dios por qué. Yo sé lo que es ver en el ataúd a un compañero de sexto grado de la escuela. Y en el dolor, lo único que su mamá se preguntaba era: Dios, ¿por qué? ¡Qué lástima que nos preguntamos Dios, ¿por qué? Solamente en el dolor. ¡Qué lástima que una vez pasó! Adelante, bro. ¡Qué lástima que una vez pasó que unas chiquillas que vinieron a nosotros estaban pasando por la peor temporada de toda su vida, sufrimiento? O sea, ese momento de retenerse, ese momento de no poder con la vida, ese momento de llorar, ese momento de angustia, ese momento de no comprender el por qué. Se preguntaron por qué las cosas, porque se les fregó el celular, no había wifi. Y ese momento fue donde ellas se detuvieron y vinieron a la iglesia, porque les dolía tanto que no tuvieran wifi. Es que el dolor te hace ponerle atención a las cosas. Qué lástima que tenemos que cerrar un ataúd para preguntar: Dios, ¿por qué? Qué lástima que el dolor tiene que venir a nosotros para preguntar por qué. Qué lástima que no somos nosotros que vamos al dolor y analizamos: ¿por qué tengo que estar ayunando? ¿Para qué tengo que hacer esto? El dolor nos enseña, es nuestro mejor maestro. Y el dolor te hace preguntar por qué. Siempre que alguien, el mínimo dolor, ponga la atención siempre que usted pase por el dolor. Yo estaba haciendo encogimientos con barra, le metí mucho peso. Yo sabía que el peso estaba muy pesado, valga la redundancia, pero me dio pereza ir a bajarle. Entonces ponía la barra, la soltaba, ponía la barra, la soltaba, y tuve un tirón y me fregué el antebrazo. ¡Tra! Y entonces yo dije: ¿por qué este dolor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí, yo sé, fui un perezoso, fui un negligente. Entiendo eso, aprendí una cosa, pero no me quedé con ese aprendizaje. Yo reanalicé más cosas y dije: ¿no será que la vida me quiere enseñar que sí estoy siendo un obsesionado, me estoy obsesionando? Tal vez tengo que detenerme, tal vez tengo que analizar el dolor, tal vez fui donde la doctora y yo antes de ir donde la doctora, yo iba orando en el bus. Yo le dije: Señor, yo sé que puede que sea un obsesionado, yo sé que fui un perezoso, Señor, pero yo no quiero lesionarme. Ahorita estoy entrenando, estoy agarrando ritmo. No permitas que... Cúmpleme una vez más, Señor. Como cuando voy a veces y me agarra la tarde y le digo: Señor, que pase un ray, pasa el ray. A los que somos impuntuales en rehabilitación. Entonces yo iba orando en el bus y llegué y le dije: vea, tengo un dolor aquí.
Entonces me dice, no está inflamado, no es nada, porque ya el día anterior el fisioterapeuta me había sentenciado, me dijo que iba a estar no sé cuántos días en cama, en coma, a punto de morir. Eso pasa cuando alguien te dice, me sentenció miedo. Yo iba traumado por mi antebrazo. Entonces la señora me dijo, no es nada. Y yo, gracias Dios. Y yo dije, entonces ¿qué hago? Entonces ella me dijo, no, ponga la atención al dolor, porque el dolor es el mejor maestro. Si duele, no siga. Entonces yo estaba, pero me quedé con la duda, porque el dolor nos hace detenernos. ¿Por qué la huila no está siendo compatible conmigo? ¿Por qué tal vez Dios te quiere decir que porque no te está yendo bien económicamente, es que por medio del dolor te estás diciendo que no, que tenés que ser un mejor administrador, tenés que detenerte y valorar muchas cosas si realmente estás siendo bueno en tus finanzas por medio de la crisis, por medio de la descompensación del dolor. Esta muchacha a mí me decía, es que yo no sé por qué Dios permitió ese abuso. Y ella siempre se quedó el por qué, no sé por qué no se permitió, nunca se permitió ese abuso. Nunca analizó el dolor, porque era de esos perfiles que siempre andaba media nalga por fuera y posiblemente iba a ser víctima de otra violación, pero nunca le encontró sentido al dolor. Nosotros no somos responsables de un abuso, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, de niños, pero el dolor nos hace poner tanta tensión que nos persuade de la malicia de las demás personas, de cuidarnos. Es el dolor el que cuando fuimos víctimas de un religioso, es el dolor que nos hace localizar otro religioso. Cuando fuimos víctimas de una estafa, es el dolor que nos hace localizar otras personas que nos siguen estafando. Es el dolor. Lastimosamente, cuando algo duele, es cuando yo apago el teléfono y me pregunto, Dios, ¿por qué? Es un método divino para enseñar al apóstol Pedro de que era un egocentrista, de que él pensaba que no iba a fallar, de que él pensaba que era el mejor apóstol. ¿Saben por qué los hombres de Dios fueron grandes hombres de Dios? ¿Por qué fueron tan apegados a Cristo? Porque ellos tuvieron el padecimiento de Cristo en su carne. Pablo tenía las marcas de Jesús, decía, las marcas de un apostolado. Por eso fue el gran apóstol de Dios, debido a que él empatizó con el dolor de Jesús y Jesús empatizó con el dolor del resto de la humanidad. Por eso Jesús no fue religioso. Entonces la doctora me dijo, no, póngale atención al dolor nada más. Pero yo me quedé con la inquietud. Indagando ahí en Wikipedia, me di cuenta que uno de los métodos más grandes para aumentar masa muscular es dejando una semana de entrenar de vez en cuando. Y yo decía, ¿cómo cada dolor tiene un propósito? Esto parece banal, parece estúpido, pero realmente, no sé, tal vez el universo está haciendo de que yo medio me lesione para que yo pueda detenerme y entender que por medio del descanso también crecemos. Es que el dolor te lleva a la tensión te lleva al descanso, a despejarte de todo y analizar el porqué de las cosas. El problema de Job es que Job estaba demasiado bien, era demasiado privilegiado. A veces nosotros vemos esos hombres de Dios en carros deportivos y cualquier causa parecido a la realidad es pura casualidad. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no está pasando por un dolor como los otros pastores que predican en iglesias piso tierra? Sí, pero ese es el resultado de su dolor. Suave. Es que si usted no paga el precio, usted no busca el dolor lo va a buscar usted. Usted tiene que buscar la forma de ser inteligente y que el dolor suceda en lo secreto y no en lo externo. Porque si usted no busca el dolor en lo secreto, el dolor te va a buscar allá, en público. Esta gente es súper prosperada y el evangelio de la prosperidad, yo no cuestiono eso, yo quiero ser prosperado también. Y tal vez me compre un deportivo,
y solamente va a ser de 2 asientos. Tal vez, como yo le decía a alguien, no, yo no voy a decir que cuando tengo un carro va a ser para servir a Dios. No, es hipocresía. Yo necesito pasear. Yo ya estoy pagando mi precio. La gente no sabe, mi hermano, pero yo sé lo que es bajar 15 kilos ayunando, perder toda mi masa muscular. Y la gente va a ver el deportivo, pero Dios va a ver el dolor que yo busqué y que no me buscó a mí. Tal vez Dios me dé la oportunidad de estar en la fama, qué bueno. Pero el día anterior pasé toda la noche velando y orando por usted para que Dios lo bendiga y para que usted también vaya al dolor y no deje que el dolor vaya a usted. Eso la gente no lo ve, la gente ve lo superficial. Pero o buscas el dolor en lo secreto o el dolor te busca en público. ¿Qué es lo que vas a elegir? Una persona, y no quiero solamente hablar en un contexto espiritual, una persona que pasa en su casa en lo secreto, perdiendo el tiempo, lo vas a ver tal vez ni siquiera para los pasajes. Una persona que tal vez pretende ser un empresario y pasa perdiendo su tiempo, no pasa incomodándose. A mí me incomoda, ya me incomoda cuando la gente me pregunta lo mismo 600,000 veces. Pero ese dolor que me incomoda es el que hace que esa persona me dé 20,000 colones al mes y lo multiplico, pues en un momento se va a hacer más. Y como yo le decía a Franco esta semana, bro, usted está emprendiendo un negocio, incomódese, busque el dolor. Uno puede tener su tiempo de off y decir, está bien, no hay que ser religioso. Uno puede tener tiempos libres, está bien. Puede tener su tiempo de off o decir, en este tiempo de off puedo tratar de usar mi hablada empresarial y por lo menos atraer un cliente. Pero no, yo prefiero acomodarme y seguir andando el bus toda la vida. Gloria a Dios, yo también ando en bus, pero no quiero andar en bus toda la vida. Prefiero incomodarme y buscar el dolor. ¿Ah? Y todo en la vida implica un poco de dolor. Todo inicio, todo ciclo que se abre, las finanzas, el gimnasio, el canto, todo implica dolor. Yo no conozco algo que crezca bajo un método de la comodidad. No conozco. Yo no conozco gente superdotada en el evangelio, que no, ya nacieron con, todos nacemos con dones, dijo alguien. Ok, ellos cuando nacieron tuvieron dones, nacieron con dones. No, tuvieron que obtenerlo en algún momento. Dijo un pastor. Todos nacemos con dones. Ok. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es el método de Dios? Dios dice, yo de lo más vil y menospreciado saco para avergonzar a los que se creen sabios. Yo de lo más vil, son viles, son menospreciados, no tienen aprecio, o sea, están abajo. Ahí yo saqué de ahí, pero yo no doy, yo no le doy el aprecio. Yo no lo pongo en una posición de valor. Yo le digo, vaya, ayune para que empiece su ministerio. Dios no pone a gente privilegiada. Dios pone a gente que viene de lo vil. Y luego que la persona viene, tiene que entender que por medio del crecimiento es que se da la financia, es que se dan los falsetes, es que se dan la masa muscular, es que se dan los cuadritos, es que se da todo por medio, es que se dan las mejores prédicas, es que se dan las mejores ministraciones, es que se dan los estadios. Siempre que usted vea a una persona con grandes resultados en todas las áreas de su vida, créame que esa persona fue experimentada en dolores, que le encontró el sentido a cada dolor de su vida. Viene Job, y entonces Job, todo estaba bien con Job. Y a Job, voy a hacer una suposición. Supongamos que Dios hoy usa la profecía y Dios te dice el Señor,
que vas a estar así toda tu vida. Así como estás, vas a estar toda tu vida. Y usted podría decir: no, hombre, yo quería una prosperidad, una bendición, una profecía que me alzara. Sí, pero estás bendecido. Dice el Señor: así como estás bendecido, vas a estar toda tu vida. Tenés salud, tenés comidita en la casa, tenés un salario tal vez. Vas a estar bendecido. Pero no sería la mejor profecía, porque una buena profecía siempre parte no en quedar como yo estoy, parte en lo que yo voy a hacer o lograr en algún momento. Esa es la premisa de la profecía. Y a Job no se le podía profetizar nada, porque no nadie le podía decir, dice el Señor, que vas a estar así de prosperado y multiplicando toda tu vida. No se le podía hacer una profecía de prosperidad a Job, porque estaba demasiado bien. No era una buena profecía. Hasta que vino el momento del dolor, de la incomodidad, hasta que vino la descompensación, hasta que Job lo empezó a perder todo de un solo día, de manera brusca. Él vivía de multiplicación en multiplicación. La multiplicación era su hábitat, era su vida. Él estaba acostumbrado cada vez constantemente a tener más. Pero eso era una bendición, pero no provocaba emoción, provocaba rutina. Lo que usted tiene hoy, oiga, lo que usted tiene hoy posiblemente fue algo que usted le oró mucho al Señor en algún momento, y hoy está aquí, hoy lo tiene. Pero ya no lo localiza como una bendición, ya lo localiza como algo que tiene. Usted quiere ir por la próxima bendición, y está bien, porque vamos de logros en logros. Una bendición no es tan bendición cuando yo vivo en esa bendición siempre. Una bendición es una bendición cuando a mí se me da más o a mí se me quita lo que ya tenía. Yo dije, una bendición es una bendición cuando a mí se me da más o a mí se me quita lo que ya tenía. A Job se le quitó lo que ya tenía. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Se te tiene que quitar lo que ya tenés para que lo que tenés sea una bendición? ¿Se te tiene que quitar lo que ya tenés para que lo que tenés sea una bendición? No es necesario. Pero muchas veces Dios permite el dolor para que veas que lo que tenías era una bendición. Porque sin el dolor yo no presto atención a la bendición que yo tengo. Pero cuando yo voy al dolor, oiga, cuando yo voy al ayuno, cuando yo voy a la oración, que eso duele, cuando yo presto atención a la bendición que no se me tiene que quitar para yo localizar que es una bendición. Lo que tenés hoy es una bendición. Tal vez ha faltado dolor, tal vez ha faltado atención, que es lo que el dolor trae, para usted darse cuenta que es una bendición. Y ahora, qué bonito, Señor, yo ya tengo una bendición. Yo tengo una bendición. O sea, gracias a Dios hay 3 locales, brother. O sea, yo vivía en una casa de plástico, brother. Cuando no había comida, mi tata le cortaba la jupa a un cuzuco y hacíamos ahí sopa de cuzuco. Yo no sabía lo que estaba comiendo. A mí me decían que era otra cosa y yo me chupaba los dedos y yo decía, mira, o sea, sabe bien, no sé. Cuando estás chamaco todo te sabe bien, te traman. Gracias a Dios, lo que aquí yo tengo es una bendición. Y tal vez yo no lo noto tanto como usted, tal vez yo no noto tanto como la gente que está afuera, porque la gente que está afuera desea tener lo que yo tengo. Y cuando hacen reuniones y preguntan en Misión Acción cuál es su sueño, y el 50% de la gente dice tener un negocio propio, yo noto en los que no están bendecidos mi bendición. Pero ¿por qué tiene que Dios que quitarme esto para ya notar la bendición que yo tenía? No tiene que. Pero si Dios tiene que quitarme algo para yo notar la bendición que yo tenía, es porque yo no estaba poniendo atención a lo que yo tenía. Es porque yo me estaba quedando con mi área de confort y no estaba yendo al desierto para ser tentado por el diablo, para notar lo que yo tenía. Usted, bueno, esa vaina de ser tentado por el diablo, ¿cómo es? Todo dolor te tienta.
Toda soledad te tienta, toda enfermedad te tienta, toda crisis financiera te tienta. ¿Usted quiere eso, enfermedad, soledad en su vida? ¿O usted quiere un ayunito mejor? ¿Usted quiere ir al dolor y a la oración para que se tenga que ahorrar toda esa vaina? Usted podría decir, pero ¿cómo yo sé que no me va a pasar eso? ¿Cómo yo sé que no va a venir enfermedad? ¿Cómo yo sé que no va a venir crisis? Yo te voy a decir algo. Aquí el método de crecimiento es el dolor. Dios no te va a poner en una posición que sea innecesaria. Si Dios te está poniendo en una posición de prueba y de dolor, es porque es necesaria, es porque no estás padeciendo dolor vos intencionalmente, entonces el dolor está viniendo a vos porque el dolor es necesario para crecer. Hay mucha gente que vuelve a la iglesia porque pasó dolor. Hay mucha gente que viene. Pedro anda eufórico hoy. Con público así me motivo. Pues ya va a terminar. Hay gente que viene a la iglesia. Hay gente. Sí. Ese tipo de público no me como ese cuento. Ok. Ve, hay gente, óigame esta. Hay gente que viene a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia porque padeció dolor. Estuvo enfermedad. El huilo los dejó. La abuela los dejó. Quebraron y por fin tuvieron chance para venir a la iglesia. Hay gente que vino a la iglesia porque padeció dolor y vienen con ganas de recibir. Hay gente que viene a la iglesia porque vienen eufóricos después de un ayuno de 3 días, después del dolor. Hay gente que viene a la iglesia porque vienen eufóricos, pasaron 3 horas orando, 4 horas, entonces Dios les dio una palabra y ellos vienen llenos a la iglesia, no por el dolor que el diablo les dio, sino por el dolor que ellos mismos buscaron. Fueron tentados en el dolor porque claro, estar ayunando y el olor a comidita pues es tentación, ¿no? Como Jesús en el desierto. Pero el mismo dolor yo lo tengo que buscar y no me tiene que buscar a mí. ¿Qué pasó con Job? Con eso cierro. Con esto no cierro. ¿Qué pasó con Job? Job tenía una bendición y Job vivía en la multiplicación constante. Job era multiplicación y multiplicación. Pero ¿qué llamó la atención después de que a Job le fue mal? De que a Job se le multiplicó lo que tenía. ¿Qué bendición después que le fue mal? Sí, qué bendición porque le fue mal. Pero la multiplicación no era bendición, bro, porque él siempre vivía en multiplicación. La multiplicación no era bendición porque él siempre vivía en multiplicación. ¿Qué es lo que hizo que realmente psicológicamente para Job la multiplicación fuera una bendición? El dolor que pasó pre a la bendición. El dolor que hoy estás pasando pre a la bendición es porque viene multiplicación. El dolor que estás pasando pre. Y si usted dice, es que no estoy pasando dolor, pastorcito Jason, no estoy pasando dolor. Si usted dice, no estoy entonces yo te voy a decir, preocupaste, muchacho, porque puede que en esa calma sin dolor venga un tsunami. Y ahí ese dolor te va a tomar desprevenido. Mejor usted vaya a él. Te voy a poner un ejemplo juvenil. Usted veía a esa muchachita en la sección, era la más bonita. Y usted decía, no me va a hacer caso. Mejor me evito el no. Mejor evito, no, quiero estar sola, no tengo novio. Mejor me voy a evitar el no. Pero por evitarse ese no, ese dolor al no, esa incomodidad, 30 años soltero, muchacho, tal vez era la huila de tu vida. Por eso la incomodidad, el dolor no se tiene que evitar. Yo quiero darles la bienvenida a un lugar lleno de dolor y lleno de incomodidad que no vas a tener que evitar para tener la multiplicación que Job tuvo por medio del dolor.